presente trabajo busca generar un protocolo que permita describir un proceso de interoperabilidad e intercambio de datos asociado a las plataformas Revit, Dynamo y Excel, con la condición de que sus colaboradores no se encuentren interactuando con los modelos vivos. Se podrá observar instantáneamente las diferentes propuestas escogidas mediante un visor 3D, siendo un proceso de elección sencillo y eficiente. Para ello, se ha analizado y recopilado toda la información de los posibles acabados, tanto de parámetros horizontales como verticales. Seguido a esto, se ha gestionado y almacenado toda la información pertinente de cada material en el proyecto de modelado en Revit. Posteriormente, gracias a una serie de datos ingresados en Dynamo, se exportarán los datos a Excel. Esta información nos dará los parámetros de protocolo designado para la determinación de cuantías en Excel y colores asociados al tipo de entidad. Al ser Dynamo un software de código abierto, este se encuentra en constante desarrollo, ya que gracias a la creación de algoritmos consigue procesar datos, sobreescribirlos, importarlos, exportarlos o crear geometrías. Una vez creada la rutina, es posible reutilizarla tantas veces como sea necesario por parte del usuario, la cual es una ventaja para la extracción de información desde y hacia Excel. Dado esto, se entiende entonces una secuencia cíclica tal como se indica en la imagen. Entonces generamos tres tablas de cuantía, las cuales estaban asociadas a cantidad de puertas, como ustedes ven acá, vinculado a elementos de marcas de tipo, recuento, ancho, altura, fabricante de descripción, elementos que, si bien hay objetivos con los cuales uno debe agregar información y otros también Revit setea de forma autónoma, como lo son el recuento, la anchura y la altura, mientras que los fabricantes de descripción y el tipo de puerta asociado a una marca de tipo deben ser agregados de forma manual para poder de alguna manera codificar en este caso el tipo de puerta y sus características. Una vez que tenemos toda esta información, lo que hicimos fue crear distintos tipos de ejercicios, pero uno en particular en el cual nos permitiera básicamente exportar la información que nosotros necesitábamos, que eran estas tres tablas. Partimos primero creando un solo nodo gigante en donde nos permitiera extraer la tabla de cuantías de puertas, vinculado a la cantidad de puertas y sus características tal como les mostré hace un ratito antes. Lo más importante acá es que debemos tener un nodo que está vinculado a las tablas, que son las tablas que trae Revit por defecto, en los cuales nosotros podemos desplegar este menú y obviamente buscar información asociada a él. Eliminar los encabezados para que así no tuviéramos puntos en blanco dentro de la tabla exportada, y en este caso utilizamos unos nodos que están vinculados a BIM Nodes, los cuales nos permiten de alguna manera hacer esta conversión de información para poder extraer de manera más clara y eficiente la información desde Revit a Excel. ¿Cómo se van a denominar estas? Para esto nosotros definimos que el T-puertas está asociado al tipo de puerta y que ustedes van a ver a continuación cómo se grafica dentro de la tabla de Excel y dentro de esta hoja, cómo se ve esta exportación. Y así sucesivamente fuimos graficando, en este caso la tabla de ventanas y por último la tabla de listado de ventanas. ¿Ya? Lo más importante acá es esto. Nosotros necesitamos dentro de del nodo es saber dónde vamos a exportar el archivo final, porque ahí es donde va a quedar alojado toda la información. Por lo tanto, necesitamos crear una hoja en blanco en donde estas pestañas que yo les acabo de mostrar, que se llaman strings, nos van a definir de alguna manera cómo se van a llamar cada una de estas pestañas dentro de Excel, y el resultado final va a estar vinculado a esta planilla, en donde, si ustedes se fijan, el T-puertas que yo les mostraba hace un rato atrás podía estar definido con su tipo de puerta, recuento, anchura, altura, etc. El T-ventanas y el L-ventanas, que son los elementos que nosotros caracterizamos en Dynamo. Por lo tanto, si yo cierro esto y me voy a enfocar ahora a la información obtenida en el Revit y en el Excel, fíjense que acá podemos determinar que de alguna manera la información es la misma que nosotros podemos extraer desde Revit a
Excel. Una vez ya exportados los parámetros necesarios de puertas y ventanas hacia Excel desde Dynamo, filtramos por color, puertas y ventanas. Esto se hace de la siguiente forma. Se selecciona los parámetros por categoría, los elementos de la categoría, y luego seleccionamos un color que queremos posicionar sobre la textura dentro del modelo. ¿Ya? Esto se hace eligiendo el color naranjo para puertas, y en ventanas elegimos el verde con el mismo procedimiento. Luego ejecutamos la compilación, se abre nuevamente nuestro Excel y el modelo Revit aparece actualizado, filtrado por color. Gracias. Dentro de las bondades o conclusiones que podemos expresar y comentarles sobre este trabajo, resulta claro, y la más obvia para identificar es que gracias a estas rutinas que se desarrollan en Dynamo y se enlazan con Excel y con Revit, nos permite automatizar los procesos. Y al automatizarlo, eso nos permite disminuir la cantidad de errores que suelen ocurrir en esta situación. Esa es una de las tantas virtudes que conlleva esto. Otra conclusión que nos arroja este trabajo es que al desarrollar estas rutinas en Dynamo nos permiten obtener, afortunadamente, muchos menos errores, ya que los algoritmos reemplazan al ser humano en su operación, en su digitación, en su manipulación de los datos, y eso nos mejora la velocidad con que podemos entregar el encargo y nos mejora obviamente los resultados. Los errores van a ser más que mínimos. Y por último, quisiéramos destacar una de las tantas ventajas que tiene esta opción, es que con Dynamo podemos lograr iterar sobre el proyecto en sí o el encargo. Es común que a veces unos clientes nos pidan esa ventana no la quiero, o esa puerta no la quiero, o quiero más. Usted le colocó pocas ventanas y aquello que se marcó en una fachada, en una planta, no se actualice en un listado. Bueno, con esta rutina ese proceso se hace automático, se hace prácticamente online, y podemos iterar y ver qué es lo que va a pasar con ese elemento que se le agregó o se le quitó. Agradecemos profundamente este ejercicio, el cual nos permite mejorar la perspectiva que teníamos de Dynamo en su momento al comenzar este curso, porque vemos que a medida que ha ido pasando el tiempo, esta herramienta se transforma en una herramienta mucho más amigable como era al principio, y empezamos a observar que su implementación es totalmente viable.